Bienvenidos a nuestro canal, amantes del universo cinematográfico de Marvel. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante para analizar el arco narrativo de uno de los personajes más icónicos de esta saga, Tony Stark, también conocido como Iron Man. Desde su debut en la gran pantalla en 2008 hasta su emotiva despedida en Avengers Endgame en 2019, la evolución de Tony Stark es un testimonio del poder de la narración y del desarrollo de personajes. Antes de sumergirnos en esta épica travesía, queremos aclarar algo importante. En este canal, somos grandes fans de Marvel y apreciamos profundamente el impacto de sus historias. Sin embargo, no podemos ignorar el efecto negativo que ha tenido la marvelización en la industria cinematográfica, televisiva y de videojuegos. Muchas producciones intentan copiar el estilo Marvel simplemente porque es popular, a menudo a expensas de la originalidad y la innovación. No criticamos a Marvel como tal, sino el efecto dominó que ha desencadenado en todo Hollywood. Antes de sumergirnos en el fascinante viaje de Tony Stark en el universo cinematográfico de Marvel, es crucial reconocer la extraordinaria actuación de Robert Downey Jr. Su interpretación de Tony Stark no solo le infundió un carisma incomparable, permitiendo que la audiencia se conectara profundamente con el personaje, sino que también redimió al propio Downey, convirtiéndolo en uno de los actores más populares de los últimos 15 años. Este año, su impresionante carrera alcanzó un nuevo hito con su primer Oscar por Oppenheimer, subrayando la magnitud de su talento y su impacto en la industria cinematográfica. Ahora, preparemos nuestras armaduras y adentrémonos en los comienzos del viaje de Tony Stark, explorando su evolución en Iron Man e Iron Man 2. Estas dos películas están intrínsecamente conectadas, y juntas nos muestran el crecimiento de un hombre que pasa de ser un playboy multimillonario a un héroe decidido a enmendar los errores del pasado. Cómo transformó su captura a Tony Stark de un millonario despreocupado a un héroe decidido a redimir los errores del pasado. En Iron Man, de 2008, conocemos a Tony Stark, el genio, millonario, playboy y filántropo. Al inicio, Tony es un hombre arrogante, despreocupado y completamente inmerso en su propio mundo de lujo y tecnología. Sus días están llenos de fiestas opulentas, autos deportivos y la satisfacción de ser el hombre más inteligente en la sala. La vida de Stark da un giro radical cuando es capturado por terroristas en Afganistán, obligándolo a enfrentar la dura realidad de cómo sus creaciones han sido usadas para sembrar el caos y la destrucción. Esta confrontación directa con las consecuencias de su indiferencia moral es un golpe brutal para Tony, quien hasta ese momento había vivido sin pensar en el impacto de sus acciones. Durante su cautiverio, Tony sufre una transformación profunda. Al construir su primer traje de Iron Man para escapar, no solo crea una herramienta de supervivencia, sino que también siembra la semilla de su redención. Este momento es crucial, ya que Tony comienza a ver la responsabilidad que conlleva su genio y sus invenciones. La construcción del traje, bajo condiciones extremas y con recursos limitados, representa no solo su ingenio y determinación, sino también su primer acto de conciencia moral. Al regresar a casa, su decisión de cerrar la división de fabricación de armas de Stark Industries marca el primer paso en su camino hacia la redención. Este acto simboliza su compromiso de deshacer el daño que ha causado y de utilizar su intelecto para el bien, no para la destrucción. Sin embargo, la verdadera prueba del nuevo camino de Tony viene en la forma de su mentor y socio de negocios, Obadiah Stane. Obadiah es un espejo casi perfecto de Tony Stark antes de su transformación. Al igual que el antiguo Tony, Obadiah es astuto, ambicioso y sin escrúpulos, dispuesto a hacer cualquier cosa por poder y riqueza. En muchos sentidos, Stane representa lo que Tony podría haber llegado a ser si no hubiera experimentado su epifanía en Afganistán. Obadiah no solo es un conflicto físico, sino una lucha contra su pasado y su antigua manera de ser. La batalla contra Stane es, en última instancia, una confrontación con su propia sombra. Obadiah Stane, con su desdén por la ética y su enfoque implacable en la ganancia, sirve como un recordatorio constante de la vida que Tony ha dejado atrás.
El conflicto entre ellos no es simplemente una lucha de poder, sino una batalla moral. Cuando Obadiah toma el control de la tecnología de Tony y crea su propia armadura, el Ironmonger, la lucha final se convierte en una alegoría de la batalla interna de Tony. Está peleando no solo por su vida y su empresa, sino por la nueva identidad que ha elegido adoptar. La derrota de Stane simboliza el triunfo de Tony sobre su propio egoísmo y arrogancia, consolidando su transformación de un hombre de guerra a un héroe que busca la paz. Al final, el viaje de Tony en Iron Man no es solo una transformación externa con un traje de alta tecnología, sino una profunda evolución interna. Su batalla con Obadiah Stane cierra el círculo de su redención, demostrando que, a pesar de sus errores pasados, puede convertirse en un mejor hombre. Este arco de redención y autosuperación establece la base para su desarrollo en las películas posteriores, convirtiendo a Tony Stark en un símbolo de cambio y esperanza. La lucha contra su propio pasado y la figura de Stane como su oscuro reflejo son elementos esenciales que definen su carácter y su trayectoria heroica en el universo cinematográfico de Marvel. Cómo obligó la derrota pública en Mónaco a Tony Stark a enfrentarse a sus vulnerabilidades y qué papel jugó Ivan Vanko en su evolución personal. Pasemos a Iron Man 2, donde Tony enfrenta nuevos desafíos que ponen a prueba su crecimiento. Aquí, la arrogancia de Stark vuelve a emerger, alimentada por su aparente invulnerabilidad. Tony se encuentra en la cima del mundo, disfrutando de la fama y el poder que su identidad de Iron Man le ha otorgado. Sin embargo, esta confianza desmedida es sacudida profundamente cuando Ivan Vanko, un enemigo con una vendetta personal, aparece en escena. La impactante secuencia en Mónaco, donde Vanko ataca a Tony con un látigo eléctrico alimentado por una tecnología similar a la de su reactor, marca un punto de inflexión crucial. Esta derrota pública no solo hiere físicamente a Tony, sino que también golpea su ego y expone sus vulnerabilidades al mundo. La batalla en Mónaco es simbólica, ya que muestra que, a pesar de su tecnología avanzada y su ingenio, Tony no es invencible. Esta humillación pública planta una semilla de duda en Tony, forzándolo a confrontar la realidad de que siempre habrá amenazas que puedan superarlo. Este evento inicia una subnarrativa en la que Tony debe constantemente autosuperarse y tratar de estar varios pasos por delante de sus enemigos, un tema recurrente a lo largo de cada una de sus apariciones futuras en el MCU. Este incidente lo impulsa a innovar y a reevaluar sus propias capacidades, llevando a la creación de nuevos trajes de Iron Man, cada uno más avanzado y adaptado a diversas situaciones. La constante necesidad de evolucionar y mejorar su tecnología se convierte en una metáfora de su propio crecimiento personal. La lucha contra Vanko no es solo una batalla física, sino un recordatorio de que la complacencia puede ser su mayor enemigo. La película también nos muestra a Tony lidiando con la amenaza del envenenamiento por paladio, una consecuencia directa de su dependencia del reactor ARC. Esta amenaza inminente lo obliga a buscar una solución desesperada, que culmina en el redescubrimiento de un nuevo elemento dejado por su padre. Este logro no solo simboliza su avance como ingeniero, sino también su reconciliación con el legado de Howard Stark. Es a través de estos desafíos que Tony aprende que su verdadera fuerza no reside solo en su tecnología, sino en su capacidad para adaptarse y superar los obstáculos. En conclusión, Iron Man 2 es una pieza fundamental en el arco de Tony Stark. La supuesta invulnerabilidad de Tony se pone a prueba, revelando sus debilidades y empujándolo a un viaje de constante autosuperación. Este proceso de evolución no solo lo define como un héroe más fuerte y preparado, sino también como una persona más consciente de sus limitaciones y de la importancia de su legado. ¿Qué impacto tuvo la batalla de Nueva York y la formación de los Vengadores en la evolución de Tony Stark como líder y héroe? En The Avengers de 2012, Tony Stark da un paso significativo en su evolución, asumiendo la responsabilidad de proteger la ciudad de Nueva York y, por extensión, el mundo entero. Aquí vemos a un Tony que no solo está creciendo como individuo, sino también estableciendo una relación más sólida con Pepper Potts, una constante fuente de apoyo y realidad en su vida.
La relación con Pepper es crucial, ya que le proporciona un ancla emocional, alguien que lo mantiene conectado con su humanidad y le recuerda que, más allá del traje y la tecnología, es un hombre con responsabilidades personales. Los eventos de The Avengers marcan un punto de inflexión en la vida de Tony, moldeando su carácter y su perspectiva de una manera que impactará todas sus acciones futuras. Al unirse a los Vengadores, Tony deja atrás su actitud de lobo solitario y aprende el valor del trabajo en equipo y la cooperación. Este cambio no es fácil para él, acostumbrado a confiar únicamente en su propio intelecto y habilidades. Sin embargo, la amenaza global que representa Loki y el ejército Chitauri le obliga a reconocer que, a veces, incluso un genio multimillonario necesita ayuda. Esta aceptación es un paso crucial en su crecimiento personal, ya que comienza a ver más allá de sí mismo y a entender la importancia de la colaboración y el sacrificio por el bien común. La batalla contra Loki y la formación de un grupo de superhéroes para proteger la Tierra lleva a Tony a enfrentarse a desafíos sin precedentes. Su constante enfrentamiento con el Capitán América revela las profundas diferencias filosóficas entre ambos, una tensión que anticipa los conflictos futuros que culminarán en Civil War. Tony, el hombre de ciencia y tecnología, se encuentra en desacuerdo con Steve Rogers, el idealista y soldado de principios. Este choque de personalidades y valores no solo añade profundidad a su carácter, sino que también resalta sus miedos y vulnerabilidades. El clímax de The Avengers es particularmente transformador para Tony. Al enfrentarse a la posibilidad real de su muerte mientras guía una bomba nuclear a través del portal alienígena, Tony se da cuenta de la magnitud de los peligros que amenazan la Tierra. Esta experiencia cercana a la muerte no solo refuerza su determinación, sino que también le provoca un estrés postraumático significativo, un tema que se explorará en profundidad en Iron Man 3. La lucha contra el ejército alienígena deja una cicatriz emocional en Tony, manifestándose en pesadillas y ataques de ansiedad. ¿Cómo afectó el estrés postraumático de la batalla de Nueva York a Tony Stark? ¿Y qué nos revela sobre su lucha interna y crecimiento personal? En Iron Man 3, vemos a un Tony que aún no ha superado los eventos traumáticos de la batalla de Nueva York. Se enfoca casi exclusivamente en su trabajo, construyendo docenas de nuevos trajes como una manera de lidiar con sus miedos y ansiedades. Esta obsesión por la creación y la preparación, aunque comprensible, comienza a deteriorar su relación con Pepper Potts. Tony está atrapado en un ciclo de autoprotección y paranoia, incapaz de encontrar paz incluso en su vida personal. El conflicto principal de Iron Man 3 ve a Tony enfrentándose nuevamente a su pasado, en este caso, personificado por Aldrich Killian. Killian, quien también es un reflejo de los errores pasados de Tony, representa el lado oscuro de la fama y el poder que Tony alguna vez encarnó. La guerra contra su propia notoriedad como superhéroe público lo expone a enemigos que buscan destruirlo, y Tony debe aprender a navegar este peligro constante. La culminación de Iron Man 3 muestra a Tony enfrentándose a Killian en una batalla que es tanto física como simbólica. Durante este enfrentamiento, Tony reconoce que la verdadera importancia radica en proteger a sus seres queridos y en encontrar un equilibrio entre su identidad como Iron Man y su vida personal. Al final, aunque destruye todos sus trajes como un gesto de dedicación a Pepper, Tony deja claro que siempre será Iron Man, sugiriendo una evolución hacia un héroe que entiende la necesidad de cambio y adaptación. Iron Man 3 utiliza elementos similares al arco del primer Iron Man, pero con matices que reflejan el crecimiento de Tony. La película destaca la lucha continua de Tony con su identidad y el impacto de sus acciones en los demás. A través de sus desafíos y triunfos, Tony Stark emerge como un personaje complejo y profundamente humano, cuya evolución es tanto un viaje de redención como de autoconocimiento. Esta narrativa de autosuperación y responsabilidad personal solidifica a Tony Stark no solo como un superhéroe, sino como un hombre en constante evolución, dispuesto a enfrentar sus demonios internos y a proteger aquello que más valora. ¿Por qué decidió Tony Stark crear a Ultron y cómo su mayor miedo desencadenó una serie de eventos catastróficos? En Avengers: Age of Ultron,
2015, vemos a un Tony Stark que ha tomado un papel de liderazgo crucial, financiando y apoyando los esfuerzos de los Vengadores para neutralizar a Hydra. En la secuencia inicial, una confrontación con Scarlet Witch revela el miedo más profundo de Tony, la visión de un futuro donde todos sus seres queridos y el mundo entero están destruidos y él es impotente para detenerlo. Este miedo, alimentado por las experiencias previas de Tony, cataliza los eventos del filme. Tony, junto con Bruce Banner, decide crear Ultron, una inteligencia artificial diseñada para ser una armadura alrededor del mundo. Sin embargo, esta creación se sale de control cuando Ultron evoluciona rápidamente y concluye que la única manera viable de proteger la Tierra es erradicando a la humanidad. Este error catastrófico lleva a Tony a enfrentarse a su propia arrogancia y su impulso incontrolable de proteger el mundo a cualquier costo. Se siente profundamente culpable por la creación de Ultron y asume la responsabilidad de detenerlo, lo que culmina en la creación de Visión, una forma más evolucionada y benigna de inteligencia artificial. Sin embargo, esta misión también lo lleva a su primera gran confrontación física con el Capitán América, poniendo de relieve las crecientes tensiones entre ambos. Al final de la película, tras la derrota de Ultron, Tony decide tomar un rol más administrativo dentro de los Vengadores, dejando que el Capitán América lidere un nuevo equipo de superhéroes. Esta decisión muestra a un Tony que, aunque sigue comprometido con la protección del mundo, también reconoce la necesidad de un liderazgo más equilibrado y menos impulsado por el miedo, que llevó a Tony Stark a apoyar los acuerdos de Sokovia y cómo su conflicto con el Capitán América reflejó sus ideologías y emociones más profundas. En Captain America, Civil War, 2016, encontramos a un Tony Stark completamente desmoralizado por los eventos de Age of Ultron. La devastación causada por Ultron y el peso de la responsabilidad lo han transformado profundamente. Donde antes valoraba su independencia y se resistía a cualquier forma de control, ahora apoya sin dudar los acuerdos de Sokovia. Este tratado busca restringir las actividades de los superhéroes y poner su control en manos de un comité de la ONU. Para Tony, los acuerdos representan una manera de prevenir futuras catástrofes y de asegurarse de que los errores del pasado no se repitan. Su apoyo a estos acuerdos es una desviación significativa del Tony del pasado, reflejando su deseo de redención y su sentido de responsabilidad ampliado. El Capitán América, Steve Rogers, no comparte esta visión. Guiado por sus emociones y su lealtad a su amigo Bucky Barnes, Steve rechaza los acuerdos. Bucky, acusado de terrorismo por el astuto Baron Zemo, se convierte en el centro de la controversia. Zemo, buscando venganza por la muerte de su familia en Sokovia, manipula los eventos para enfrentar a los Vengadores entre sí. Zemo, motivado por el dolor de su pérdida, representa una fuerza destructiva que opera desde las sombras, usando la emocionalidad de los personajes a su favor. Su plan de venganza no se basa en poder físico, sino en la explotación de las fracturas emocionales y las conexiones personales dentro del equipo. La película explora las ideologías contrastantes de responsabilidad y cómo éstas son moldeadas por las emociones. Para Tony, los acuerdos de Sokovia son una forma de controlar el caos y evitar más tragedias. Su apoyo a los acuerdos es impulsado por su sentimiento de culpa y la necesidad de hacer algo para corregir el desorden que ayudó a crear. La pérdida de vidas inocentes en Sokovia y la creación de Ultron han dejado una marca indeleble en su conciencia. Por otro lado, Steve Rogers está motivado por su lealtad y amistad hacia Bucky. Para Steve, la libertad y la confianza en el juicio personal de cada héroe son fundamentales. La idea de someterse a un control gubernamental le resulta intolerable, especialmente cuando su amigo más cercano está en el centro de la controversia. Black Panther es otro personaje clave motivado por sus emociones personales. Tras la muerte de su padre durante el ataque que Bucky es acusado de perpetrar, T'Challa busca venganza. Inicialmente cegado por el deseo de justicia por su padre, su viaje emocional lo lleva a un entendimiento más profundo de la verdadera naturaleza de la culpa y la justicia. Al final, T'Challa es capaz de ver más allá de su deseo de venganza y reconocer la manipulación de Zemo,
mostrando una evolución emocional que contrasta con la división creciente entre Tony y Steve. El clímax emocional y físico de la película se da en el enfrentamiento final entre Tony, Steve y Bucky. Tony, impulsado por su deseo de venganza y enojo al descubrir que Bucky, como el soldado del invierno, asesinó a sus padres, lucha con una furia ciega. Este momento es la culminación de todas las tensiones emocionales que han estado acumulándose a lo largo del filme. La revelación de la verdad sobre la muerte de sus padres es el golpe final para Tony, quien siente que su vida ha sido una serie de traiciones y pérdidas. Esta batalla no es solo una lucha de poder, sino una explosión de dolor y rabia que fractura irreparablemente a los Vengadores. La lucha entre Tony y Steve es una batalla de valores y emociones, con cada golpe representando la profundidad de sus convicciones y sus heridas personales. En conclusión, Captain America: Civil War es una exploración profunda de cómo las conexiones personales y las emociones moldean las acciones y decisiones de los personajes. Desde la venganza de Zemo, el dolor de Tony, la lealtad de Steve, hasta la búsqueda de justicia de T'Challa, cada personaje clave está motivado por sus apegos y sus heridas. Paralelamente, Tony acoge a Peter Parker, también conocido como Spider-Man, y le proporciona las herramientas necesarias para ser un superhéroe. Este gesto no solo muestra el lado mentor de Tony, sino también su esperanza de que la próxima generación de héroes, como Peter, pueda evitar los errores que él cometió. La inclusión de Spider-Man en Civil War introduce una dinámica de mentor-aprendiz que es crucial para el desarrollo de ambos personajes. En Spider-Man Homecoming, 2017, aunque el rol de Tony Stark es breve, sigue siendo significativo. Tras los eventos de Civil War, con el Capitán América nombrado un criminal de guerra y perseguido, Tony vuelve a estar al mando de los Vengadores. Ve en Peter Parker un potencial sucesor, impresionado no solo por sus habilidades como superhéroe, sino también por su carácter y mente científica. Tony trata de resaltar el potencial de Peter, proporcionándole tecnología avanzada, pero también instándole a encontrar su propia identidad y a superarse a sí mismo. Esta relación de mentor y aprendiz establece una conexión profunda entre ambos, que influye en las decisiones de Tony en sus últimas 2 apariciones en el UCM. En resumen, estos 3 filmes encapsulan un punto de inflexión crucial en la narrativa del UCM, desde el liderazgo en Age of Ultron y la culpa por Ultron, pasando por la desgarradora división de Civil War y el legado de mentor en Homecoming. Vemos a un Tony Stark que evoluciona constantemente, enfrentando sus miedos y responsabilidades y dejando un impacto duradero en el universo que ayudó a construir. Cómo enfrentó Tony Stark a su mayor temor en su lucha contra Thanos y qué significó la muerte de Spider-Man para su carácter y determinación. En Avengers Infinity War, Tony Stark se encuentra en el centro de una guerra galáctica contra las fuerzas de Thanos, una amenaza que ha anticipado y temido desde su visión en Age of Ultron. Desde el inicio, Tony está decidido a proteger la Tierra de esta amenaza suprema. Esta determinación lo lleva a unir fuerzas con Doctor Strange, un personaje con quien comparte una actitud similar y un pasado de arrogancia transformado por la responsabilidad. La relación entre Tony y Strange es particularmente interesante debido a sus similitudes. Ambos son genios en sus respectivos campos, con personalidades fuertes y un sentido de responsabilidad que ha crecido a partir de experiencias personales intensas. La dinámica entre ellos resalta las diferentes maneras en que enfrentan el peligro y la responsabilidad. Tony, con su enfoque en la tecnología y la previsión, y Strange, con su dominio de las artes místicas y su enfoque en el presente. Spider-Man, interpretado por Tom Holland, juega un papel crucial en esta narrativa. Desobedeciendo las órdenes directas de Tony, Peter Parker se une al equipo que viaja a Titán, el planeta natal de Thanos. Esta decisión muestra tanto la valentía de Peter como su deseo de estar a la altura de su mentor. Para Tony, la presencia de Peter es una mezcla de orgullo y preocupación. Ve en Peter a un joven con un enorme potencial, pero también siente una gran responsabilidad por su bienestar. En Infinity War, Tony ve a Thanos como la amenaza suprema,
la culminación de todos sus temores y la razón detrás de su obsesiva preparación desde la batalla de Nueva York. Thanos representa el enemigo al que Tony ha estado esperando, una fuerza que parece imbatible y que desafía todas sus capacidades. La lucha en Titán es una manifestación física y emocional de esta confrontación. Tony desata toda su furia y habilidad contra Thanos, empleando todo su ingenio y tecnología avanzada. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, es derrotado. Thanos logra su objetivo de erradicar al 50% de la población del universo, y Tony, herido y devastado, es testigo de cómo su peor pesadilla se hace realidad. Este momento de derrota es crucial para el desarrollo de Tony. La imposibilidad de detener a Thanos, a pesar de su preparación y sacrificio, lo deja con un profundo sentido de impotencia y fracaso. La pérdida de Peter Parker es el golpe más duro, ya que representa no solo la muerte de un amigo, sino también el fracaso de su rol como mentor y protector. Esta tragedia personal impulsa a Tony a una reflexión profunda sobre sus acciones, decisiones y su capacidad para influir en el destino de él. La escena en la que Peter muere en los brazos de Tony es uno de los momentos más desgarradores de la película y de todo el UCM. Tony, quien ha visto morir a muchos amigos y aliados, se enfrenta a una pérdida que es especialmente dolorosa. La desesperación y el dolor en su rostro, mientras sostiene a un Peter moribundo, son un testimonio de la actuación de Robert Downey Jr., quien captura perfectamente la tragedia y el peso de la responsabilidad que siente Tony. Esta escena subraya el miedo más profundo de Tony. ¿Qué llevó a Tony Stark a arriesgarlo todo en Endgame? Y cómo su sacrificio final culminó su increíble transformación de un egocéntrico a un verdadero héroe. En Endgame vemos a un Tony muy diferente. Después de la derrota inicial, Tony es un hombre roto, tanto física como emocionalmente. Sobrevive semanas en el espacio, un reflejo de su determinación y resistencia, pero regresa a la Tierra debilitado y amargado. Su enfrentamiento con el Capitán América destaca su frustración y resentimiento. Tony se siente traicionado y culpable, y reprende a Steve por no haber estado allí para evitar el desastre, reafirmando su creencia de que una armadura alrededor del mundo era necesaria, incluso a costa de la libertad. El salto temporal de 5 años nos muestra a un Tony que ha encontrado una nueva forma de paz. Retirado de la vida de superhéroe, está felizmente casado con Pepper Potts y disfruta de su vida como padre de su hija Morgan. Esta vida tranquila contrasta fuertemente con su existencia anterior, marcada por la constante batalla y la búsqueda de redención. Sin embargo, cuando Ant-Man regresa y presenta la posibilidad de revertir el chasquido de Thanos, Tony enfrenta un dilema. Inicialmente, rechaza la idea, no queriendo arriesgar la nueva vida que ha construido, pero al ver imágenes de Peter Parker, reconsidera su posición. Peter se convierte en un catalizador y una motivación crucial para Tony. El deseo de redimir sus errores y darle a Peter la vida que se le fue arrebatada impulsa a Tony a participar en el plan de viajar en el tiempo para recuperar las gemas del infinito. Esta decisión subraya el crecimiento de Tony, quien ahora está dispuesto a arriesgar todo por aquellos que ama. Su motivación no es solo corregir el pasado, sino asegurar un futuro mejor para su familia y amigos. En la batalla final contra Thanos, Tony demuestra cuánto ha evolucionado desde su primera aparición en 2008. En un acto de supremo sacrificio, utiliza las gemas del infinito para eliminar a Thanos y su ejército, sabiendo que el poder de las gemas lo matará. Su icónico chasquido es un momento de heroísmo puro, donde Tony da su vida para que otros puedan vivir. Este sacrificio no solo salva al universo, sino que también concluye su transformación de un genio egocéntrico a un héroe altruista. Tony da su vida para que Peter pueda vivir la suya, y para que Morgan y Pepper puedan vivir en paz y tranquilidad. Este acto final cierra su arco de manera poética y completa. Desde un hombre que una vez solo buscaba riqueza y poder, Tony Stark se convierte en el héroe definitivo, dispuesto a darlo todo por el bien común. Su legado perdurará no solo en el mundo que ayudó a salvar, sino también en las vidas de aquellos que inspiró y protegió. A lo largo de este análisis, hemos recorrido el increíble viaje de Tony Stark
desde sus inicios como un hombre egocéntrico, arrogante y narcisista, hasta su evolución final en un héroe dispuesto a sacrificarlo todo por el mundo y la gente que ama. En Iron Man, vimos cómo su captura y redención inicial plantaron las semillas de su transformación. En The Avengers y Iron Man 3, Tony enfrentó sus miedos y aprendió el valor del trabajo en equipo y la importancia de proteger a sus seres queridos. Civil War mostró su conflicto interno y su sentido de responsabilidad, mientras que Infinity War y Endgame culminaron en su sacrificio supremo para salvar al universo. Tony Stark, interpretado magistralmente por Robert Downey Jr., nos enseñó que incluso los más imperfectos pueden ser héroes. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario. Queremos saber qué otros temas te gustaría que analicemos. Hasta la próxima, fans de Marvel.